Trifásica. Tenemos aquí una línea trifásica. Tiene 3 hilos conductores activos, fases activas, que son R, S y T. También se le puede llamar L1, L2, L3. Tenemos un neutro. Aquí tenemos una carga en estrella, puede ser resistencia pura o un motor. Aquí tenemos una carga en triángulo. Aquí tenemos cargas entre fase y neutro, de cada una fase y cada neutro, y un neutro. Bien, se define la tensión de fase o tensión simple como la que existe, la tensión que hay entre cada fase activa y neutro, es decir, la tensión entre R y neutro, entre S y neutro o entre T y neutro. Se define la tensión de línea o tensión compuesta como la tensión que existe entre las fases entre ellas, es decir, tensión entre R y S, entre ST o entre R y T. También se define una intensidad de fase y una intensidad de línea. La intensidad de fase circulada por la carga y la de línea circulada por la línea. Bien. Hay dos tipos de carga, conexión en estrella o conexión en triángulo. Vamos a ver tensiones, intensidades y potencia en conexión en estrella equilibrada. Equilibrada significa que son iguales las tres fases, los tres consumos de corriente son iguales, etc. Tenemos nuestra trifásica y tenemos aquí nuestra carga en estrella. El punto central de la estrella es un neutro virtual. Aunque no está conectado a neutro, se comporta exactamente igual que un neutro. Vemos que en la rama esta de la estrella hay aplicada una tensión de fase entre la fase R y neutro. Y en esa rama también tenemos tensión de fase. Vemos que la tensión de línea, esta es la suma vectorial de la tensión de esta tensión de fase más esta tensión de fase. No es exactamente dos veces porque es una suma vectorial, ¿vale? Y su módulo entonces es raíz de 3. Tenemos aquí tensión de línea, raíz de 3 multiplicado por la tensión de fase. Por otro lado, la intensidad que circula por una fase entre fase y neutro coincide con la intensidad de línea, coincide con la intensidad de esta rama, ¿vale? Aquí. Bien, entonces la potencia, si es un motor con conexión en estrella, aparecen los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente. Si es una resistencia pura por cada rama, pues ya sabemos que la resistiva es 0 y la potencia aparente y la activa coinciden. La potencia activa es la suma de las potencias activas de las tres fases, es trifásica. Bien, pues potencia igual a 3 por PF, potencia de cada fase. 3 veces tensión de fase y de fase coseno de phi. Sustituimos tensión de fase por su valor. De aquí despejado, tensión de fase es igual a tensión de línea partido raíz de 3 y lo ponemos aquí. Raíz de la línea, tensión de línea partido raíz de 3. La I de fase sustituimos por su valor, que es I de línea. Lo ponemos aquí y coseno de phi. Y ya operamos con los números. Racionalizamos para que desaparezca el raíz de 3 en el denominador. Multiplicamos y dividimos por raíz de 3. Abajo va a quedar raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Se simplifica y al final queda raíz de 3 tensión de línea y de línea coseno de phi. Si hacemos el mismo razonamiento con la reactiva, nos sale que es 3 veces tensión de fase y de fase por el seno de phi, y operando exactamente igual quedaría raíz de 3 tensión de línea y de línea seno de phi. Y la aparente es 3 veces tensión de fase y de fase, que es raíz de 3 tensión de línea y de línea. El otro tipo de carga es en triángulo. Entonces vamos a ver las tensiones, intensidad y potencia en conexión triángulo equilibrado. Equilibrado ya sabemos que cuando son iguales las tres fases, el consumo, la tensión y el consumo es igual en las tres fases. Tenemos aquí nuestro triángulo. Bien, vale. Como vemos, en cada lado del triángulo aparece una intensidad de fase y la intensidad de línea se tiene que dividir entre dos intensidades de fase, esta y esta. Como es la suma vectorial, la intensidad de línea es la suma vectorial de las dos intensidades de fase, pues realmente sale que la intensidad de línea es raíz de 3 veces I de fase. Bien. Por otro lado vemos que la tensión a que está sometida a cada lado del triángulo, la tensión de fase, coincide con la tensión de línea, tensión RS en este caso. Tensión de fase coincide con tensión de línea. Bien, la potencia activa es la suma de las potencias activas de las tres fases. Entonces, el mismo razonamiento anterior. 3 veces tensión de fase y de fase coseno de phi. Donde pone tensión de fase ponemos tensión de línea, coinciden. Y donde pone I de fase, despejamos de aquí. I de fase igual I de línea partido raíz de 3. Y lo colocamos aquí. Bien, a lo que hacemos es operar para eliminar el raíz de 3 del denominador. Multiplicamos y dividimos por raíz de 3. Nos sale abajo raíz de 3 al cuadrado. Se nos va, esto es un 3. 3 se simplifica con el 3 y nos queda al final raíz de 3, tensión de línea y de línea coseno de phi. La reactiva sería 3 veces tensión de fase y de fase seno de phi, que operando nos saldría raíz de 3, tensión de línea seno de phi. Y la aparente es 3 veces tensión de fase por I de fase, que es igual a raíz de 3, tensión de línea por I de línea. Bien, eso es todo.